Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablamos acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. Antes que nada, muchas gracias por estar sintonizando, viendo, consumiendo, compartiendo este contenido a alguien que tú creas que le pueda aportar valor. Si tú cuando estás escuchando esto dices, oh, mira esto que dijo Juan aquí con no sé quién. Oye, se lo envías y si le aporta algo de valor, alguna idea o le genera alguna inquietud, ya misión cumplida. Así que esto es para y por la industria del fitness, así que muchas gracias. Este es el episodio número 28. En el episodio número 27 hablé con Carlos Hernández de Therapify. La verdad que siempre es interesante hablar con una empresa o con alguien que represente un departamento de experiencia cliente en otra industria. En este caso es Carlos, que nos conocimos en LinkedIn y siempre estamos hablando, estamos en mucha sintonía con temas de CX. Él es especialista en soporte y el departamento de experiencia cliente de una empresa que se llama Therapify. Es una empresa de terapia psicológica en línea que opera en más de 60 países. Y es muy interesante ver cómo una empresa de ese estilo tiene un departamento de experiencia cliente, cómo trabajan la CX operativa, cómo trabajan la CX estratégica, cómo se organizan para hacer loops de retroalimentación de insights y de cómo eliminar fricciones. La verdad que me gustó mucho cómo orquestan todo este tipo de cosas y aprendí un montón. Siempre es muy interesante, como decía. Está allí en el canal, Carlos Hernández de Therapify. Y en este episodio, el episodio número 28, bueno, iba a decir invitado, pero es un colega, es un amigo con el que tengo mucha trayectoria en la industria, hemos hecho proyectos juntos, siempre andamos por ahí conversando en eventos y tal. Él es Tony Brocal, una persona que lleva muchísimo tiempo en la industria, tiene un montón de experiencia y con que siempre es un gusto hablar con él. Y cuando le dije, Tony, vente al podcast para hablar un poco acerca de personas, de formación, pues 2 días después ya estábamos grabando, así que muy interesante esta conversación que empezó hablando de un artículo que él publicó en LinkedIn, que a mí me gustó mucho y que nos dio pie para hablar de lo que yo quería aportar con él, ¿no? Que ese artículo se llama La trampa invisible, nadie está fuera del sistema. Y es una reflexión un poco de cómo el fitness está entrando en una dinámica del KPI, del precio, de quizás alejándose un poco del propósito real del fitness. Entonces, hablamos un montón de eso. Hablamos de diferenciación real, hablamos obviamente, de personas y cómo la experiencia la componen las personas. Hablamos de la formación, de las habilidades, las cosas que se deben tener en cuenta, cómo fomentar equipos de trabajo para mejorar un servicio, que al final somos una industria, un sector de servicios. Y hablamos de todo eso y de todas esas cosas que tienen que ver con las habilidades blandas y las cosas que de alguna manera hacen que las personas quieran tener o de alguna manera potencien su vocación de servicio, ¿no? Y hablábamos una idea que me gusta mucho, que lo he escuchado ya, Tony, en otras formaciones, de que las personas hacen las cosas porque saben, pueden y quieren, ¿no? Y ahí está la formación, los recursos, las habilidades, las actitudes. Y también desarrollamos un rato la idea de que las personas siempre buscamos aceptación, reconocimiento y amor. Y de ahí estuvimos hablando también acerca de todo eso. Un episodio de una buena horita hablando con Tony, siempre nos enrollamos y siempre le damos vueltas a cosas porque somos apasionados de esta industria. Y la verdad que fue un placer tenerlo aquí, aprendiendo siempre un montón. Tony, una larga trayectoria en la industria del fitness, es muy conocido en la industria, actualmente lidera ESHI, European Sport Health Institute, es muy activo en redes sociales, está muy activo en el tema formativos, para y por la industria, tiene un podcast también. De hecho, hicimos un podcast cuando estaba yo en Life Fitness, están por ahí los episodios también en el canal. Hacemos proyectos de consultoría, él hace proyectos de consultoría, auditoría y es la filial de España de HBX, en fin, una persona que tiene años de trayectoria y que fue un placer tenerlo aquí en el podcast. Pues nada más, los dejo aquí en este episodio número 28 con Tony Brocal y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Tony, qué gusto tenerte aquí en este podcast. Me es raro decirte invitado porque nos la pasamos juntos por arriba y A por mí, abajo. a Entonces, mí me como es que raro verte en la pantalla y no estar juntos físicamente, pero bueno, oye, mira, estas cosas de la tecnología van así, tío. ya, bueno, ya lo que ya te dije, esto no va a ser un podcast de, bueno, Tony, cuéntanos acerca de, porque primero que vamos siempre haciendo cosas por ahí y Sí, segundo que es una conversa cero periodística. bueno, yo me lo tomo como una conversación entre tú y yo que a lo mejor a alguien que la ve le puede interesar una parte o algo, Ay, ojalá. Y si tú, no, pues oye, estaremos tú y yo un buen rato aquí. tú sabes, tío, que contigo, yo en el podcast voy haciendo un episodio de fitness, uno no de fitness, y así voy, ¿no? Contigo Sí, va a ser de fitness, pero
sí, pero no. Y entonces yo estaba intentando pensar cómo enfrentar Tú la, procura que no la se me co- vaya a mí demasiado el discurso y céntrame, céntrame. Bueno, de hecho, tú sabes bien que yo le doy inicio, fin y aquí yo no hago cortes, así que ojo. No, Tony, quería empezar a hablar. Bueno, una de las cosas que yo quería hablar contigo, si te soy Sí, sincero, era hablar acerca de la formación, de educación, de todo lo que tiene que ver con las cosas que hay ahora mismo en nuestra industria, que sabemos que hay un gran recorrido y un océano azul, por no decir una cantidad de oportunidades en cuanto a las formaciones blandas, ya no la parte técnica, sino habilidades blandas, empatía y tal. Eso lo vamos a hablar en un ratito, pero no puedo no empezar por un artículo que escribiste que me gustó mucho y que creo que nos puede servir de hilo conductor acerca él se llamaba La trampa invisible, nadie está, ¿cómo era? Nadie está exento, ¿no? Que lo tengo por sí, aquí, nadie sí, está fuera del sistema. sí. En esencia, ¿por qué llegaste a ese artículo vinculado al fitness? Mira, llegué a ese artículo, o sea, llegué a redactar ese artículo porque seguramente, obviamente, pues todos tenemos nuestros sesgos, yo tengo los míos, voy cumpliendo años, esa historia que vamos arrastrando cada uno la suya, hay momentos determinados en los que pues me da por escribir. Mejor que me dé por escribir antes que hacer otras cosas, ¿no? A ti te da por correr, pues a mí me da por entrenar o por escribir un poco para desahogarme. Y ese momento en el que escribí ese artículo, pues era un momento en el cual convivo hace tiempo observando los fenómenos de las redes sociales, del gran consumo, intento aprender de todos los mercados más maduros. Intento aprender, y ahí tengo también mucho sesgo seguro, de qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Este cambio que parece que hay global de la política y de estos señores que mandan, como no les puedo llamar líder a más de uno, y en cambio hay otros que ejercen un gran liderazgo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo hace que la gente les vote o les siga? Y eso lo mezclo, fíjate bien, con las redes sociales. Cómo la industria de la alimentación, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos mucho a la formación en el área de la salud. Y cuanto más hablo con especialistas en el área de salud, más te das cuenta de cómo se nos manipula o es muy difícil llevar una vida sana aún comiendo sano, porque ni comiendo sano estás exento de que estés expuesto a muchos efectos cada día, que ya sean emocionales, Ujú. estresantes o sencillamente la pasta de dientes que te estás poniendo cada mañana, te pueden llevar a que tu epigenética o la epigenética haga de las suyas, ¿no? Entonces ahí se me mezcló todo un poco. Se mezcló pues estos ejemplos de cómo el gran consumo y las redes sociales, que para mí es un reflejo, nos conducen. Mezclaron un momento en el cual creo que en la parte positiva el sector del fitness está madurando. Madurar para mí significa pues las mejores prácticas de cualquier industria, pero a la vez comporta un cambio. Y en ese cambio, y era al final del artículo, quería hacer una referencia sin molestar a nadie, no era mi intención molestar a nadie, de cómo la maduración del sector, la incorporación de, por ejemplo, los fondos de inversión, ¿no? Que tienen otra lógica o otros modelos de negocio que ya no son las personas que apasionadas del fitness en su momento, jugándosela mucho, montaron gimnasios, y de estos pues conocemos a muchos, ¿no? Sino que estamos en otro momento donde esto convive Ujú. con otra lógica de negocios que tiene pues otra manera de funcionar. Y de ahí salió ese artículo en una mezcla pues que intenté poder, me costó mucho ordenar el discurso, la verdad, porque se me mezclaba todo en mi cabeza, ¿sabes? Claro, es que está muy bien tirado porque primero coincido, de hecho he visto varios comentarios, ahí pondré el link para que la gente vaya a verlo, Genial. pero sí que hace una gran referencia de nadie está exento, nadie está escondido, todos los datos están por ahí, aterrizando cómo va pasando eso y luego llegamos al fitness, porque eso también en el fitness está. El, eh, Podemos hacer una analogía de la fiebre del click y el engagement con la fiebre de ven, ficha, pero yo no sé si en realidad te estoy apoyando en términos de salud, si te estoy ayudando o no, etcétera, pero como que entramos en la inmediatez de el KPI de attrition, el churn, el no sé cuánto más te puedo cobrar,
cuando en realidad es, vale, ok, ven y te ayudo a que cumplas un objetivo. Yo creo que cuando hablamos de maduración de un sector y entra tan a fondo, ¿no? Hay una frase del artículo en el que yo digo que yo también necesito un EBITDA importante. Y en esa frase digo que lo necesito para un fin. No lo necesito como el fin. Exactamente. Obviamente necesitamos pagar facturas y necesitamos mi proyecto educativo, mi escuela, mi empresa está participada por unos socios increíbles a los cuales nos debemos y a los cuales pues hay que siempre, siempre, nunca olvidarse de tener en cuenta, y que afortunadamente son gente que sí es una apasionada del mundo del fitness, lo vive desde hace mucho tiempo y lo vive a diario, pero que estamos en una empresa. Obviamente que el EBITDA es importante, pero Claro. cuando el EBITDA se convierte en prácticamente el foco y arrastra a toda la organización, para mí cualquier modelo actualmente obviamente es lícito. Yo creo que cualquier empresa es lícito lo que hace, eh, asumiendo, especialmente desde el COVID, ¿no? Cualquier persona que Mm, paga una nómina para mí hoy es un héroe, ¿no? Pues hay empresas que están pagando centenares o miles de nóminas a las cuales obviamente no se les puede faltar el respeto, y todos los modelos son loables. Y de hecho creo que los socios en el fondo saben también a qué modelo de centro están yendo, claro. y el tema está en ese hilar muy fino en el cual, pues hombre, sí, a veces estaría mejor que alguien dijera, pues mi apuesta de valor es que yo ofrezco un fitness democrático y a 20 euros o a 30 euros o a un dinero que puedo atraer a muchas personas que lo necesitan o que quieren venir. Y en cambio otros operadores y otros profesionales, pues seguramente lo que tú has mencionado ahora, la palabra salud, ¿no? Que mucha gente se pone en boca, pues la palabra salud para mí es una palabra en mayúsculas, en las cuales pues una cosa es hacer actividad física, otra es hacer ejercicio físico y otra es entrenar. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de otro nivel, ni mejor ni peor, diferente, en el cual pues ahí sí que me gustaría pensar que hay una parte del sector del fitness, que ya no sé si es sector del fitness o del ejercicio físico, porque creo que cada vez se van a Mm, diferenciar más estos diferentes operadores o profesionales, que están teniendo la visión de que nos quedan 4 años para el 2030. Y están teniendo la visión de cómo van ahora mismo, que está todo en un momento dulce, poder reinvertir en sus empresas para en un año tener la base necesaria para diferenciarse de verdad, no por precio, sino por servicio. Y en todos, ahí sí surge la palabra salud, porque va a ser muy difícil, tal como se está poniendo el patio en general en el mundo y en España en particular, eh, seguir compitiendo, equipando espacios solo, pensando en equipar espacios, en decorar esos espacios y a ver a qué precio puedo vender. Ahí va a claro. ser muy difícil seguir compitiendo. Y es que, y aparte que ahí hay gente muy buena que ya domina eso. Hay Claro. gente, el efecto boutique de que nace digital, nace con el CTA, nace con el journey ya muy bien pensado de cuántas veces voy a, o sea, a nivel de métrica, y eso, por eso me gustaba mucho ese artículo, porque es la analogía del click de un SaaS, de una empresa que te tiene controlado a nivel digital con esa gamificación y esa retención manipulativa, ¿no? Un poco Estamos, del gimnasio. estamos, estamos en un entorno, y por eso ese título acababa con eso de que nadie está exento y todos estamos dentro de esta Matrix, o llámale como quieras. El otro día estaba escuchando a un experto en pirateo informático y en temas de IA también, ahora ya todo mezclado y eso da mucho miedo, que reía pensando, explicando cómo las personas que, por ejemplo, tienen un Instagram privado, en oculto, y que piensan que el hecho de tenerlo oculto o con 0 publicaciones les permite ver, pero que nadie les vea. Y él reía porque decía, lo que tú no sabes es que cada vez que haces cualquier tipo de acción, la que sea dentro de una red social, alguien sabe que estás ampliando con los dedos, parándote a ver 3 segundos de más, qué estás buscando, etcétera, aunque tú creas que no estás expuesto porque no cuelgas nada o nadie te ve, ¿no? Pues de la misma manera, extrapolado a todo el ejemplo que tú acabas de poner. Yo lo veo así. Por eso mezclaba, fíjate bien, mezclaba la lógica y la parte neuro de esa parte de marketing y de gestión de los datos y de control
de las redes sociales como un gran ejemplo, para mí son los reyes, con el merchandising y todo lo mejor de las industrias maduras como la distribución alimentaria o el retail de Zara, Inditex, por ejemplo, ¿no? Ujú. La cantidad de información que gestionan sobre nosotros y cómo saben colocar y cuándo colocar en el momento preciso o establecer los precios o el olor o los colores, da igual, con el sector del fitness, ¿no? Y Y creo ya. que, sí, perdona. No, no, continúa, continúa. Es No, no, que, y creo que tenemos la oportunidad, pues yo siempre había dicho que teníamos mucho por aprender, creo que estamos aprendiendo ya a marchas aceleradas, de hecho, grandes empresas han incorporado talento de estos sectores maduros, de la alimentación, de la distribución o del retail, y estoy seguro que están aportando mucho valor. Lo único que espero es que no se pierda justamente la esencia del fitness, que es también la parte de lo que decía en el artículo. claro, es que ahí está. Dijiste algo antes que decías que en 2030 los gimnasios van hacia un camino y dijiste algo que a mí me choca, que es lo de diferenciarse de verdad. Entonces, claro, diferenciarse de verdad. Tú comentabas lo de una conversación que tuviste con un operador que era cómo era el servicio fitness de autor o algo De así, ¿no? Es autor, como, sí. claro, yo lo comentaba con alguien a raíz de tu artículo y decía, claro, es que hay una apreciación de que el servicio fitness, desde el punto de vista de que yo voy a un sitio y me saludan y se preocupan por mí y, oye, ven y pésate, etcétera, etcétera, y no sé cuánto, cuál es tu objetivo, vuelve a venir, cómo va, cómo te fue en la maratón, eso es de autor. Y esta persona que no es de la industria me decía, bueno, pero eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es parte de... Entonces, claro, entonces diferenciarse de verdad viene a ser a hacer tu curro bien. Sin, no quiero molestar a nadie, yo no quiero que alguien se sienta herido, ni mucho menos, Mm, pero sí hay algo de eso, porque debería, si nos reímos es porque hay algo ahí. yo creo que debería de serlo. Tengo 57, llevo desde los 23 en este sector. Antes de los 23 era usuario practicante solo. Puedo decir que obviamente sí hemos madurado a nivel internacional desde luego, a nivel local muchísimo, pero sigo pensando que aún nos falta mucho. Entonces, solo tenemos que ver que cuando algo se pone de moda, muchos nos subimos a esa moda y Ujú, olvidamos los principios básicos, como por ejemplo el de la diferenciación, ¿no? Durante mucho tiempo también ha sido un misterio cómo se establecen los precios o de qué manera diseñas, si es que lo diseñas previamente, pues un viaje de cliente que te permita un buen delivery de tu servicio, esa ujú. distribución de tu producto, el propio diseño del producto, ¿no? La incorporación de tu producto propio hecho por ti, mezclado porque es necesario de un producto de calidad tomado de otro, un buen proveedor, ¿no? Esa mezcla yo creo mucho en ella. Entonces, bueno, pues no veo en muchas ocasiones una gran diferenciación. Claro, Hace tiempo decía, yo visito un promedio de 4 o 5 instalaciones, te diría que al día. Hay días que no visito ninguna, pero hay días que visito 6 o 7. Ha habido momentos en estos últimos años en los que cerraba los ojos en una instalación y los podía abrir en otra y tenía que salir a la puerta para ver qué nombre ponía en la puerta, ¿no? Porque dentro todo era muy parecido. Bueno, estamos en otro momento, pero ves cómo eso se va repitiendo y ya. seguimos de alguna manera, pues que sí, estoy viendo quién tiene la intención de diferenciarse, desde luego, está aprovechando el buen momento de ahora en el que más o menos estamos en un momento dulce, decía antes, para reinvertir y reinventarse en qué quiere ser en este 1, 2, 3, 4 años hasta el 2030. ¿No? Y que quiere ser a nivel, ya no solamente a nivel de branding, sino a nivel de servicio, a nivel de propósito, ¿no? Que es una cosa que claro, uno habla o sea, uno piensa en marcas que tienen un propósito profundo detrás Sí, y conectas. Y el otro día me llegó por ahí la visión, la visión, no sé si era la visión, la misión del Lego, que era algo así como inspirar a los constructores del mañana. sí, 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 Claro, sí, todo sí. lo que hacen gira en torno a eso, ¿no? Y eso es súper potente. Pero yo el ejemplo que ponías de Sara, por ejemplo, claro, el fin es que lo tengas en la cabeza, fast fashion, voy, compro y compro muchas veces. Me Sí, llevo algo, lo sí, recomiendo y así voy, ¿no? sí. Pero en el fitness, si estamos entrando en la vorágine del clic
de la gamificación, digamos, sesgada, de que todo sea el KPI banal, de que retención, attrition, que vengan, pero en realidad no sé ni quién eres, caemos en el problema de, bueno, ¿cuándo nos vamos a hacer diferentes? ¿Por Bueno, qué tenemos que...? lo que acabas de decir sería todo lo contrario a un fitness artesanal o de autor, ¿no? O sea, Claro. artesanal y de autor justamente sería pues ese servicio encabezado por personas. También últimamente creo que las personas que son necesarias y siempre lo serán, somos empresas de servicios, tienen que estar muy bien acompañadas y ser muy, en este caso, competentes en el uso de las herramientas, ¿eh? No, en ningún Ujú. momento voy a dudar de las herramientas y de su necesidad. De la misma manera que no puedo dudar de Levita, es impepinable, somos empresarios. Claro. Pero dejar fuera a uno de los dos, y últimamente se está dejando fuera mucho a las personas, y se está prefiriendo, ojalá, ¿no? Pues tener hologramas. Si pudiéramos, más de uno tendría hologramas, ¿no? Pues bueno, es algo que sencillamente lo entiendo, lo respeto, pero no lo comparto. O no lo Claro. comparto para la mayoría de los modelos que creo que no nacieron así. Si Exactamente. naces así, oye, adelante. Y si triunfas, adelante. No soy tu tipo de cliente seguramente. Yo prefiero otro tipo de fitness, pero oye, ¿por qué no? ¿No? Claro, no, pero entonces ahí no compites en experiencia de cliente ni en servicio. Ahí eres utility. Ahí eres o sea, es como la estación de servicio donde yo voy, donde tengo para echarle agua a la moto, donde está la persona me atiende, donde puedo comprar, o está la gasolinera que paso a tarjeta, Eso, para mí es, es otro servicio. Tú necesitas gasolina, no te preocupas en absoluto, bajas del coche, vas lo más rápido posible, pones gasolina, que funcione el coche y no, te vas y ya está, nada más. transaccional. Esto es como lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué esperas de Zara? Pues ¿qué esperas de Amazon, no? Pues de Amazon espero haber hecho un pedido ayer en el sofá de casa porque no he podido ir a la tienda o tengo un producto que no está ni tan solo en mi ciudad y sé que en 3 días lo voy a tener en la puerta de mi casa a un precio razonable. No espero nada más. Espero que el Pero paquete no llegue fíjate, abierto, que no llegue ya, roto y poco más, ¿no? Ahora bien, si estoy pagando por un valor, y ahí estaría, luego hablaremos de eso seguro, sobre todo cuando hablemos de salud, si estoy pagando por un valor, quiero tener ese valor. Y yo creo que ahora mismo el consumidor tiene claro que quiere aquello para lo que paga. claro, Si pago poco y el servicio es justo, pues no pasa nada. Esa gasolinera que comentabas antes, ¿no? Mientras la moto o el coche funcione y no se me rompa el motor, pues oye, no esperaba nada más de lo que me han dado. El tema está en cuanto tú me prometes o cuando tú hablas mucho, cuando tu marketing, tu publicidad me dice que y yo estoy dispuesto a pagar y voy allí y no lo encuentro, ¿no? Y ujú. eso es lo que no es, te diría que es la peor diferenciación, es la peor, no hay nada peor que una mala recomendación o una mala experiencia de cliente, ¿no? Guau, ahora, ¿por dónde empezamos? Te voy a poner un ejemplo que creo que digamos que pone un escenario para ver dónde empezamos. A mí mi novia, bueno, ella es músico, la conoces, es músico, ella Sí, nunca es yoga, no, nunca había ido a un gimnasio, entra a una edad donde tiene que hacer ejercicio de fuerza, donde sí, estamos todos, ¿no? sí, Ok, sí. y me hace una pregunta dificilísima, que me dice, Juan, tú que estás en la industria del fitness, ¿a qué gimnasio me apunto? Claro, hablando de recomendación, ¿no? Entonces yo le digo, mira, yo digo, friki como soy, bueno, voy a hacer un experimento. Mira, en este radio de nuestra casa hay varios diferentes tal. Tienes este que es así, este que es asado, este es de este color, esto puedes esperar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ella va a un gimnasio. Claro, toca el cello, ella es chelista, tiene una edad, toca el chelista, se vive de las manos, es músico. Claro, ella entró al gimnasio y no le hicieron ningún onboarding. Le preguntó, oye, mira, esta es la promoción, ahora si te apuntas, tienes un entrenador personal virtual, no sé qué, no sé cuál. Ella no sabe usar, no sabía usar un chest press o sea, no sabe la máquina que se pone el pin en el peso. Estamos hablando de alguien, para mí era excelente porque podía probar cómo la atención al cliente, pero desde el punto de vista de procedimiento y tal. Entonces, claro, una cadena que tiene repercusión, que tiene este branding que tú dices, que es salud, etcétera, etcétera. Claro, se dio de baja al cabo de media hora porque no le enseñaron, nunca había nadie a quien preguntarle, sintió que le dolían las manos, que sintió una tensión aquí, no sabía muy bien, había todo el tema de intimidación, en fin. Al final cambió de gimnasio, etcétera, etcétera. Pero este caso, que es muy puntual, es un perfil muy peculiar y tal,
por qué pasa por entre las grietas y una persona que le han podido simplemente, oye, cuéntame, ¿tú qué haces? No, que yo soy músico, tengo que cuidar las manos, y no sé cuánto, y qué hago yoga, qué tipo de yoga, hago ashtanga, o sea, es cañero, esto y lo otro, ¿no? Entonces, con toda esta historia, entre paréntesis, ¿por dónde empezamos? Si estamos llegando, según el artículo que tú escribiste, el cual comparto, a un momento de redes, redes socialización del fitness, de el rápido, el click, el ven y no me importa poco, ¿cómo El empezamos? precio, El precio, las luces, los LEDs. ya no me importa tanto el producto, tengo que dar una evita, voy a recortar de donde sea, Claro, recorto de personas, recorto de formación, recorto de ¿por donde dónde, sea, por dónde se empieza porque entonces? no, bueno, no sé, a ver, mira, yo parto de una base y muchas formaciones parto de esa base para explicar lo que viene después, que le rompe la cabeza muchas veces a los equipos, ¿no? Eh, Me lo enseñaron así, me ha servido siempre, seguramente, pues oye, puede estar el que nos vea o nos oiga de acuerdo o no, a mí me sirve. Las personas nos motivamos a hacer las cosas por tres vías. Una es ser aceptados, otra es ser reconocidos y otra es ser queridos. Entonces, puede ser que en este caso un negocio, hablamos de negocios al final, un negocio pues tenga todo preparado pues para dar aceptación a las personas que le pagan para tener un servicio. En este caso somos empresas de servicios y eso también a veces se nos olvida. Parecemos a veces más empresas de producción que de servicios. Hay empresas en las que yo cuando voy veo más bien, pues bueno, reconocimiento, ¿no? Un cierto reconocimiento. Son empresas que suelen tener una buena comunidad o la base de una buena comunidad. Y luego hay empresas que dan amor. Y esto que acabo de decir puede parecer muy antiguo, muy ñoño, muy, no sé, muy extraño que lo diga. Eh, Conozco empresas que se han preocupado de poder dar aceptación, reconocimiento y amor. Te puedo decir que la experiencia que tienen las personas, que tenemos las personas en nuestro día a día y desde luego cuando nos comportamos como consumidores ante alguien que nos presta un servicio y a la vez nos está dando reconocimiento, aceptación y amor, es una experiencia memorable, no lo siguiente, Ujú. es de 10 seguro. Claro, el ejemplo que tú has puesto, que desgraciadamente lo vivo muy a diario también, y repito, pertenece quizá a un modelo de negocio que es muy loable, que es, tengo un centro cerca de casa que me es normalmente, y ahí viene lo peor cuando no es así, ¿no? Pero que normalmente está bien de precio. Si yo soy un usuario que más o menos ya tengo una cierta cultura y voy allí para entrenar, no me relaciono demasiado, cojo y me voy y tan solo me ducho en el gimnasio, pues seguramente para mí estará bien. Claro. Si mi condición económica no me permite otra cosa, desde luego estará bien. Como la pirámide de Maslow, ¿no? Ujú. Pero en esa pirámide de Maslow, cuando yo estoy empezando a querer buscar también otras cosas, porque las de la base las tengo cubiertas, y sería el caso de tu pareja, que estaba buscando algo más, estoy seguro que ella no preguntó por el precio, ella estaba buscando un servicio. Ahí viene, cuando hablaba antes de diferenciación, de salud, de la parte profesional y de ese fitness de autor, que no significa que tenga que ser un estudio pequeño, puede ser una gran Ujú. empresa Claro. con mucho tamaño que esté dando un nivel de personalización y de fines de autor, y conocemos más de una tú y yo. Eh, a veces eso también se confunde. Entonces, te puedo asegurar que quien sea capaz de dar reconocimiento, aceptación y amor en la prestación del servicio, no tendrá problemas, en el modelo que sea. Y esto, Tony, o sea, cuando una formación de un gimnasio en funcionamiento, Sí. partiéndonos de esta base que me encanta, porque en realidad aceptación, reconocimiento y amor son tres cosas que pueden sonar como decías tú, ¿no? Muy hippies, ¿no? Sí, sí, sí. Amor, no, pero en Sí, sí. realidad la gente va y estás con tus pares, haces las clases que te gustan con la gente que más o menos se parece a ti, o estás en un sitio donde te sientes bien, o en un sitio donde te saludan. Ahí tienes esos componentes dichos de otra manera. Entonces, un gimnasio que actualmente está en funcionamiento y quiere ser de autor o quiere diferenciarse de verdad o empezar con esta línea de esta crítica constructiva que hacemos siempre tú y yo y que vamos hablando siempre de esto, que suena a veces un poco crítico
pero no, al contrario, es porque nos mola y nos gusta mucho la industria. Tengo claro que necesito trabajar esto. ¿Cuáles son las formaciones o cuáles son esas intervenciones con las personas que trabajan allí para fomentar esas habilidades blandas, para hablar de empatía? ¿Por dónde se empieza Antes ahí? de responderte a esa pregunta, que con mucho gusto intentaré hacerlo con mi opinión, te tengo que decir, para el que nos vea o nos escuche, que esto de que las personas nos motivamos a hacer las cosas y sobre todo a repetirlas y a volver a ir porque estamos buscando lo más profundo amor, reconocimiento y aceptación, no es una cosa mía. ¿Eh? No, esto no, no es made in Tony Brocal. Lo aprendí y te puedo decir que cuando se aplica en todo lo que tiene que ver con los seres humanos, con las personas, las relaciones personales, las de pareja, la familia, negociación, empresa, liderazgo y, como no, en servicios, en este caso fitness, funciona. Lo que ocurre es que no siempre es fácil porque Claro. y ahí lo ligo con tu pregunta, lo primero que procuro hacer, y que en este caso contigo en algún proyecto hemos procurado hacer, es entender por qué en esa organización que tiene la voluntad de prestar un buen servicio y que habla de experiencia de cliente, no se está dando amor o no se está dando reconocimiento o no se está dando aceptación. ¿Qué es lo que ocurre ahí, no? En gran parte, muchas veces lo que ocurre tiene que ver con las personas y la inversión está en muchas ocasiones en las instalaciones, en la maquinaria, en la equipación, en la decoración, ahora cada vez más, y se deja de lado o se olvida a las personas que además molestan, en gran parte molestan, porque es verdad, las personas somos molestas, porque no somos un mueble, tenemos días buenos, teníamos días malos, tenemos esa parte psicológica que Claro. un buen líder debería de incorporar. Has hablado de los soft skills, pues es muy fácil decirlo, muy difícil de hacerlo. Entonces, a tu pregunta, siempre considero que si hablamos de experiencia de cliente, es decir, una buena experiencia de cliente va a comportar todo el resto a continuación como una cascada. Has dicho antes una palabra que queda muy bonita, que en algunos manuales o manuales de bienvenida o de marca, has hablado de branding antes también, está escrita, que es el propósito de la organización. Bien, en algunos casos está escrita en algún lugar, pero te puedo asegurar que en gran parte, ni preguntándole al CEO de la compañía, en gran parte de las instalaciones con las que trabajamos, al inicio, alguien sabe cuál es el propósito. Entonces, me han enseñado que es muy difícil hablar de experiencia de cliente si no trabajamos muy bien con los clientes internos antes que con los clientes externos, si no trabajamos con los clientes internos allí donde van a pasar las cosas, cómo van a pasar las cosas, por qué van a pasar las cosas, para qué van a pasar las cosas, con quién van a pasar las cosas, con quién más van a pasar las cosas, con el equipo interno. Y en esta serie de preguntas, cuando se van trabajando, cortando todo a trocitos, en procesos, esos que tanto te gustan a ti y tan bueno eres haciéndolo, al final de todo y al inicio de todo debería de estar el propósito. Es muy difícil Claro. tener un buen equipo cohesionado que esté dispuesto a prestar el servicio que el CEO, que la dirección general quiere dar en su empresa, si no sabe cuál es el propósito o si no lo sabe nadie cuál es el propósito. Y ahí lo ligo con el artículo también, porque en este momento hay grandes corporaciones que algunas de ellas ya están también en el sector del fitness operando y que su propósito pues es otro, ¿no? Ujú. Y Claro. a veces resulta que las personas de esa empresa, los equipos, etcétera, pues acaban creyendo que el propósito es ganar dinero. Y esa, de hecho, es la respuesta fácil que muchas organizaciones te dan. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Ganar dinero. Entonces, ahí empiezan los problemas, porque en realidad no hay ninguna empresa en la cual el propósito de verdad de la empresa sea ganar dinero. Ganar dinero es un fin y para eso hay una empresa. Pero cuando tú antes hablabas de propósito, del por qué, esa es la famosa pregunta del why, ¿no? En el Ujú, círculo ujú. y este autor que tanto me gusta, ¿no? El dinero, como le evita, es una consecuencia de un trabajo muy bien hecho, ¿no? Claro. Pero las personas, cuando hablamos de personas, y al final de todo también está el cliente, lo que van a percibir si nuestra propuesta de valor es valor añadido, de verdad, es
es esa experiencia que empieza por el propósito. Porque, claro, o sea, si una organización dice, quiero competir en servicio, quiero diferenciarme de verdad, quiero tener este fit, me leí el artículo del Tony, sí me tengo que poner a hacer esto, escuché ahí a Juan y a Tony hablando de esto, ok, necesito reorganizar mis servicios y encontrar un norte, algo que me ancle, que es un propósito, ok, ¿por qué hacemos esto, chavales? Nos sentamos y ok, lo tenemos interiorizado y vamos a pivotar todo entre que la gente que viene está buscando aceptación, reconocimiento y amor en ese sentido, ¿no? Ok, perfecto, tenemos todo lo que hacemos en cuanto a procesos, diseño de espacio, producto, servicio, va a ir en torno a eso. ¿Cuándo entra la salud? Siempre consecuencia de, es parte de dónde entra allí en el, es que quiero que... Antes de responderte a esa pregunta, si puedo responderla, te voy a decir algo que me acompaña siempre con eso del reconocimiento, aceptación y amor, que está muy bien para todos, también para los equipos internos, pero está súper bien para tener en cuenta al cliente. Y luego le siempre acabo hablando de otra capa para los equipos internos, porque cuando trabajamos el propósito, hacemos todo lo necesario para tener asegurado un buen reconocimiento, aceptación y hacer querida a las personas que vienen, y eso acaba conformando una comunidad. Las comunidades no nacen espontáneamente. Hay otra triada que también considero importante para los equipos, en este caso para los equipos, y es pensar que las personas hacen lo que hacen porque saben hacerlo, y ahí está la formación. Y si no sabes, no te preocupes, se puede aprender, porque pueden hacerlo, y ahí están los equipamientos, los espacios, los recursos, ¿no? De todo tipo. Pero normalmente, cuando lo que queremos hacer no sale bien, no pasan las cosas que el líder quiere que pasen, o el CEO o quien sea, o el coordinador, da igual, o el propio entrenador, el tema suele estar en querer. Es decir, saber poder querer. Y de nuevo, cuando las organizaciones no están bien alineadas, en esas organizaciones sin propósito, en el que todos son pues directivas y confusiones, normalmente no se quiere. A veces de una manera directa y sabiéndolo, y otra y ni tan solo lo saben las propias personas que no quieren. Claro. No quieren hacer aquello que se les pide. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo aparece la salud? Lo primero que te diría es que no tiene por qué aparecer la salud. No tiene por qué ahora ser el mercado de la salud para todo el mundo. Estamos en un Es, mercado en el cual grandes marcas consiguieron levantar a personas de los sofás porque consiguieron hacerlas felices. Y fisiológicamente y a nivel de entrenamiento, quizá lo que están haciendo no era salud como se entendería por parte de los médicos o de la fisiología o de la teórica de la salud, ¿no? Con lo cual, yo no voy a renegar de que el fitness también es ocio. Es un tipo de ocio saludable, que consiguió, repito, en algunos casos, algunas grandes marcas de baile, por ejemplo, ¿no? Levantar a mujeres, específicamente a mujeres en este caso, y hacerlas moverse. Y eso es, para mí, increíble haberlo conseguido. Y no estamos hablando de salud, estamos hablando de pasarlo bien. Y no podemos olvidar pasarlo bien. Entonces, de nuevo, no tengo ningún problema y me parece loable cualquier modelo. El tema está en cuando hablas de salud y no lo eres. ¿Por qué? claro. Porque salud, para mí, está en otro nivel en el cual comprometes la vida de una persona y de su círculo más cercano, de las familias, ¿no? Mira, no voy a poder olvidar nunca la experiencia que tuve con mi padre o con mi hermano, ¿no? Y las cito repetidamente, muchísimo, porque al final forman parte también del por qué nace ESHI, mi escuela, y por qué el Ujú. propósito de la escuela de ESHI es formar a personas que van a cuidar personas. Mi padre, después de toda la vida de decirle que se cuidase, de que comiese menos, de que comiese mejor, de que se moviese, de que andase, de que fuera al bosque o de que fuera a hacer lo que le gustase, pero que lo hiciera, ya no te digo que se apuntase a un gimnasio, en una comida de comunión en casa, el tío de mi mujer le explicaba cómo ir al gimnasio que tenía cerca de casa, aquí en la provincia de Barcelona,
le había cambiado la vida. Esta persona tenía un problema muy grave hepático, tenía una cirrosis muy avanzada. El hígado es un órgano que en determinados estados, cuidándose, se regenera. A esta persona el gimnasio y todo lo que significa, en este caso, ir a un buen gimnasio porque encontró buenas personas, le cambió la vida. Esta persona tiene un hígado sano, ¿eh? Cuando le explicaba a él con sus palabras, con la misma generación y con la misma barriga, a mi padre lo bien que le iba todo, mi padre ese lunes mismo se apuntó en un club que tenía delante de casa. Mi padre duró 3 días allí porque solo tuvieron interacción para cobrarle la cuota, nada más. Entonces, Claro. no voy a poder olvidar que cuando hablamos de salud no hablamos de esto, hablamos de otra cosa. Y ahí aparece la salud cuando estas empresas de las que hablamos, estos profesionales de los que hablamos, estos centros, estos estudios de entrenamiento o estas grandes empresas, hay de todos los modelos ahora mismo interesados de verdad por esto, algunos referentes en España y referentes en Barcelona o en Madrid o en grandes capitales, están redibujando el viaje del cliente. Están redefiniendo su propósito, están redibujando el viaje del cliente, están valorando cuáles van a ser los tipos de cliente que realmente van a querer tener, los están dibujando como ese famoso buyer persona ¿Y y cómo interactuar con ellos? 100%. Pero cómo Claro. interactuar de verdad con ellos, no para quedar bien en los congresos de fitness cuando alguien se sube a la tarima y parece que esté anunciando a su empresa, sino de verdad. Claro. Que te vas a ese club y tú notas que lo que estaban diciendo está pasando. Yo no Y, les, y eso es para mí lo que debería de ser, ¿no? Luego, yo no, luego si sí. quieres, hablamos más de qué es quizá la prestación del servicio de salud. No quiero cortar tus preguntas. No, no, es que alguna vez le escuché a un CEO decir que su visión era que la gente cuando viera dos gimnasios muy parecidos, con la misma máquina, con el mismo tal, diga, es que yo me voy a apuntar ahí porque la gente que va ahí se cura. Sí, Entonces, esa era su visión, esto hace claro. como 10, 15 años, ¿no? Entonces, claro, yo te preguntaba lo de la salud y volvemos ahí porque ahora parece que todo va de envejecimiento activo. Ahora todo es active aging. Ahora todo es cuando siempre lo ha sido en realidad, pero ahora como que no, silver aging y no sé cuánto, que el poder adquisitivo, que todo vamos para allá, que nosotros tenemos que evitar tal, que envejecerlo, ¿cómo es? Mantenerse, llegar a viejo lo más joven posible. Todos estos clichés que ahora Sí, parece sí. que es el tú vas a cualquier gimnasio y la foto que te sale es de un señor ahí que más o menos, pero que se ve como medio fit y Sí, parece sí. que ahora va de eso. Entonces, si hablamos de diferenciarnos de verdad con formación, con habilidades blandas, con entrenar a la gente para que sepan, puedan y quieran, o al revés, que quieran, además que sepan y puedan, para que con nuestros, estoy resumiendo esto para hilar, ¿no? Para aceptar, reconocer y amor. Entonces, va el modelo de negocio tiene que centrarse en que yo voy a enfocar en envejecimiento activo o tengo que ser lo No, suficientemente hábil para... no. Mira, yo parto de diferentes bases y al final acabaremos hablando de longevidad como una palabra que engloba todo, para mí. Em, si nos creemos de verdad que el ejercicio físico es salud y que es la mejor medicina que podemos tomarnos, que es verdad, los estudios te lo dicen, es la mejor medicina que podemos tomarnos, es el ejercicio físico. Pero está reventando la facturación Ozempic, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Sí, ya. Pues yo parto de una base, Juan. Si tú te fijas en la penetración que tenemos en los diferentes países o en las zonas de los países, en el caso de España, cada comunidad autónoma de practicantes de deporte en general y de usuarios de fitness en particular, verás que ni en los mejores casos, con una penetración de un 18%, 19, 17, depende del momento, que está muy bien en comparación con los 3 o los 4 o porcentajes muy bajos que hay en otras zonas. En realidad nos estamos dejando al 80% fuera, ¿no? Entonces, esta industria de la que hablábamos antes, esta industria de la proximidad, de los precios, del que ahora parece fácil tener la mejor tecnología, las mejores máquinas y los mejores espacios a un precio asequible, etc., muchas veces creo que está compitiendo
por el mismo 20% de usuarios que cambian de club por algún motivo, pero que son los mismos. El ejemplo de mi padre es el ejemplo y tampoco quiero centrarlo en él, ¿no? Es el ejemplo de esa persona como tu pareja que en un momento dado, por algún motivo, decide, a veces a regañadientes, irse a un Ujú. centro deportivo y que somos nosotros los que tendremos que, y tenemos que hacerlo rápido, a aprender a cómo hacer un nuevo modelo de centro, un nuevo modelo de delivery, de atención de las personas, del servicio que proponemos, de cómo hablamos, de cómo son los layouts, de todo, para que parte de ese 80% de verdad en una población, y ahí el tema de la longevidad y de las personas mayores, que tiene una pirámide inversa y que por lo tanto sabemos que cada vez tendremos gente muy joven y gente muy mayor, que serán nuestros clientes, ¿no? Si apostamos por la salud de una persona joven le queda muy lejos los problemas de salud. En cambio, a las personas más 35, más 45, pues desgraciadamente a muchos ya no les queda lejos. Muchos ya tienen una patología, forman parte de ese 80% y en algún momento dado, ya sea por el médico, por una derivación, por una Ujú. recomendación, por una conversación en una comunión, esa persona decide ir a un gimnasio. Bueno, pues esta es la gran oportunidad para de verdad diferenciarnos y saber dar atención, dar reconocimiento, aceptación y amor a esa persona que va a venir, que no va a ser como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, Claro. estoy de acuerdo con ese CEO que decías antes, que si ponía dos instalaciones una al lado de la otra, decir, aquí la gente se cura, porque es que es verdad, Juan, los Mm. documentos, los papers, los análisis, los metaanálisis, toda la evidencia científica te dice que en un centro deportivo, obviamente con buenos profesionales y luego con una buena tecnología, pero no al revés, eh, Claro. las personas diabéticas pueden casi dejar de medicarse o dejarlo. Las personas con problemas cardio de todo tipo, las enfermedades metabólicas en Ujú. general, van a tener las personas que han sido diagnosticadas de cáncer, que han sobrevivido a un cáncer, las personas envejecemos, los hombres, por ejemplo, a partir de los 35 años. A una mujer le cambia la vida a los 49, 50 en España, que es la edad promedio en cual inicia Ujú. su nueva vida como mujer con menopausia. No una menopáusica, una mujer con menopausia, Claro. que va a querer vivir ahora ya con la esperanza de vida que tenemos casi el doble de su vida como la vivió hasta los 47, 48. Y hasta ahora no ha sido así. Ujú. Entonces, claro que hay operadores que están viendo la oportunidad de que si hacen bien las cosas, toda esta población que está interesada por la salud, y ahí sí hablamos de salud en palabras mayores, Eso, sí. metabolopatías, obesidad, que esa es la gran pandemia en España, la obesidad. La Mm. obesidad deriva en patologías de todo tipo, también en cáncer, deriva en la pérdida de la fuerza, deriva en la diabetes, deriva en la pérdida de testosterona y ahí empeoramos absolutamente esos años, largos años a partir de los 45, imagínate, la esperanza de vida está en 80 casi ya, los problemas derivados de las patologías propias de la mujer, del embarazo, del posparto, las patologías derivadas de la propia menopausia, en ese cambio brutal del sistema hormonal, eh, y todas las enfermedades cognitivas, Juan, que no le prestamos atención, ¿no? Claro. La degeneración, no estamos preparados para vivir 80, 90 años. Entonces, el centro deportivo, el gimnasio, el centro de fitness, el centro de entrenamiento y los profesionales tenemos un gran reto muy bonito por delante y mucho por Sí. hacer. Sí, y sobre todo que ya no es una cuestión tecnológica, ya no es una cuestión de integraciones entre máquinas, ya no es una cuestión de servicio fitness, ya no es una cuestión de que el micrófono no se oye atrás. Ya, o sea, ya la parte, el baremo hardware ya lo quitamos. Esto ya fue. Ahora es una cuestión de sentarse y decir, vale, vamos a creernos esto, vamos a aportar realmente a la sociedad, vamos a aportar al barrio, vamos a aportar desde el punto de vista de lo que somos, que es salud, es ocio saludable, todo lo que engloba esto, vamos a creérnoslo y empezar a trabajar en habilidades blandas en personas, en todo lo que tiene que ver para que la gente venga, se sienta bien, se quede y diga, coño, yo estoy yendo a este Si, sitio porque me siento bien si, y me hace bien. si tu apuesta es esa, claro que sí.
no tiene por qué ser la de todos. No tiene por qué. El tema es la confusión que hay. Centros que no pueden ser de precio justo, ajustado o Smart Price y que bajan el precio. Centros que son de Smart Price o de low cost directamente y que te hablan de salud y de procesos de salud y de algo que no son, porque Ujú. en su esencia no pueden serlo. Eh, y eso no es malo ni negativo, sencillamente es que cada uno debería tener muy claro cuál es realmente su lugar, cuál es su cliente y qué quiere ser, ¿no? Y ahora mismo creo que en algunos momentos hay una confusión Un ruido. de Mm. no saber muy bien cuál es mi cliente. Venimos de una industria en la cual cualquiera que pasaba por la puerta y pagaba la cuota es nuestro cliente. Y eso cada vez más va a ser más complicado que sea así. Ujú. Y cuando hablaba de fitness de autor, justamente, pues cada uno, cuando ajusta todo, ajusta los procesos, se hace más profesional, quiere ser mejor, quiere crecer, quiere evolucionar, en parte, en gran parte, pues igual que cuidamos el propósito, tenemos que saber muy bien quién es nuestro cliente. Tenemos que hacer Claro, un buen estudio del buyer persona y saber quién es, lo cual no significa que si entra Juan por la puerta le va a decir, no, tú Juan no puedes entrenar aquí, eso claro. nunca lo haremos, ¿no? Ujú. Pero que quizá Juan no es nuestro centro el mejor para Juan, porque Juan, que es corredor de montaña y de largas distancias, pues resulta que hay un estudio en Barcelona que es el mejor en eso, ¿no? Y mi Ujú. servicio está orientado, pues básicamente, pues de 4 buyer persona, 3 son mujeres. Estamos orientados no sé, a la pérdida de peso y Juan, a ti no te hace falta perder peso o vete a saber, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hablo de la parte positiva de la maduración como sector, por Ujú. ejemplo, me refiero a adaptar de verdad y a tener claro cuál es el cliente, tener clarísimo cuál es el viaje de cliente que tenemos diseñado, porque está diseñado, no está improvisado, y cuáles son los puntos de contacto de valor que podemos ofrecerle a esa persona antes del gimnasio, antes de que nos conozca, cuando se inscribe y viene al centro y cuando se va a casa, en su casa. Cómo le Ujú. acompañamos de vacaciones, cómo le acompañamos el fin de semana, cómo lo culturizamos para que de verdad nosotros le estemos dando un valor que si hablamos de salud sea de salud, si hablamos de ocio sea de ocio Claro, y que nos tenga siempre como ese, ojalá, tercer lugar, ¿no? Que el claro. marketing tradicional decía, ¿no? Y Sí, sí. que ocupa más Starbucks que nosotros. Y ese debería ser el fitness de dentro de muy poco o nada, o ya debería ser ya, de hecho, Yo creo porque que he empezado. Yo creo es que ya he que, empezado. y es como te decía, no es cuestión, no es una cuestión tecnológica, no es que no haya una para que el entrenador le envíe una rutina a una persona. El otro día estaba No, hablando con uno. todo eso ya está. Sí, exacto. Es una cuestión de sentarse y ordenarlo y pensarlo, pero diciendo, yo quiero hacer esto, necesito que mi gente sea así, esta es la experiencia que quiero dar y como... Necesito que puedan hacer esto, que sepan hacer esto y y que que quieran quieran, hacer esto. claro. Ahí, En el querer están los soft skills. Que puedan, que sepan y que quieran. Si eso es lo que yo como director general, CEO, propietario o lo que sea, quiero que ocurra. ¿Eh? yo el otro día le pregunté a ChatGPT, que no sé si te lo mandé, le pregunté a ChatGPT, oye, como lo tengo tan alimentado con tantas cosas de fitness, le dije, mira, vamos a crear un escenario donde un país ficticio elimina la moneda de los gimnasios. Entonces hay una entidad ficticia, llámala lo que sea, y esta entidad ficticia le va a pagar a los gimnasios por la mejora en salud de los socios. Es decir, no hay cuota, no hay membresía, es gratis. Yo voy al gimnasio este de aquí, este de allá, y si yo consigo los objetivos que yo dije que quería, pérdida de peso, el que sea, ser lo que sea, bajar mi nivel de estrés, cual sea que yo le diga al gimnasio, es gratis, yo utilizo las instalaciones y esta entidad ficticia le paga al gimnasio si yo consigo mis objetivos. Claro, yo se lo puse a ChatGPT que cómo funcionaría un modelo de este estilo, ¿no? Voy a poner el hilo en los comentarios de este episodio porque, Oye, claro, pero dinos más o menos qué te dijo, porque si no me vas a bueno, dejar ahora mismo, me vas a dejar. yo le pregunté, me dijo, bueno, sabes que ChatGPT es como un súper amigo, te dice, oh, qué gran, qué interesante, Juan. No sé qué. Mi pregunta fue, ¿cómo competirían los gimnasios?
¿no? En comparación con la industria comercial de ahora, el fitness comercial de ahora. Sí, Y claro, y después todo un análisis se puso a pensar con el chat GPT-3, el no sé qué, entonces dice, claro, para competir con un modelo así, entonces, primero que nada, el servicio fitness que deben, claro, imagínate, el servicio fitness que debe ofrecer estos gimnasios tiene que estar orientado 100% al cliente. sí, Tienen que conocerle muy bien, tienen que sí, conseguir sus objetivos y tienen que sí, hacerle un seguimiento para que pueda o perder peso, o ganar musculación, o sí, terminar carreras, o lo que sea que sí. se proponga ese usuario, para que entonces así pueda reportar a esta entidad ficticia para que les paguen. Y la pregunta es, eso no es lo que deberían estar haciendo ahora mismo, ¿no? Ya, bueno, Entonces, hablaba, bueno, la comunicación, no, cómo comunicar, no, cómo atraer, etcétera, no me etcétera. explicaste, no me explicaste esta respuesta de ChatGPT. Me alegro de que en parte pues hayamos coincidido en una explicación, ¿no? Sí, Bueno, debería. Cuando hablamos de maduración, para mí significa un viaje en el que estamos como sector, en el que, como te decía al principio de este podcast, de este episodio, pues algunos ya están puestos en trabajar para que así sea. sí. Otros están viviendo un buen momento pensando en algunos casos, y eso me pasa a mí también, el acomodarse en cuando todo va bien, puedes pensar que todo va bien porque tú lo estás haciendo bien. Y a veces cuando todo va bien resulta que es que todo está yendo bien, pero Ujú, quizá tú no has hecho nada muy especial para que vaya así. Y lo peor es no hacer nada para prepararse para el siguiente paso, ¿no? ujú. Y luego Claro, están en lo que decía en el artículo, ¿no? Aquellos que ir bien significa que la vida me acompaña para que claro. de aquí 4 o 5 años mi función y mi objetivo, no mi propósito, mi objetivo es tengo que vender y tengo que ser Claro. apetitoso pues para que haya doblado el tamaño o triplicado el tamaño de algún indicador que un fondo valora y que al final pues ese fondo no va a preguntar qué bueno eres, cuántos diabéticos menos tienes, Ahí está. cuántos kilos de grasa has hecho bajar a tus miles de clientes, no va a preguntar eso. Claro, ahí está. Se va a fijar solo en tu EBITDA multiplicado por o lo que sea Ya. a 4 años de plazo y ya está, ¿no? Yo lo Y veo así. perdona, vuelvo a repetir. Yo me debo a un EBITDA y yo soy empresario, me considero empresario, lo entiendo perfectamente y me gustaría pensar que, bueno, y pienso, ¿no? Son modelos loables, claro que sí. Claro, Solo que cada uno sabe dónde está operando. El problema claro. está cuando estás confundido. Tony, un mensaje positivo de cómo van a ser los gimnasios en el 2050. 2050 es muy lejos. Sí, Voy sí, a estar sí. vivo en el 2050, sí, No claro, sé si, espero. no sé si estaré vivo mañana, pero no sé qué pasará en el 2050. Pero, pero siempre me ha gustado un poco, pues no tengo una bola de cristal, pero sí especular un poco, ¿no? Y es parte de... A mí me gusta mucho lo que hago, Juan. Me gusta este sector, me gustan las personas, me gusta trabajar con las personas, visitar a estas personas que tengo la suerte de poder hablar con ellas cada día, ¿no? De todos los modelos, todo tipo de centros, todo tipo de gestores y aportar lo que puedo para cada uno de ellos a diario. Me gusta mucho. Cuando me paro y pienso, tengo la suerte de que exista en un ecosistema de empresas con una influencia internacional brutal. Tenemos mucha información con datos, mucha información con datos, que el ecosistema de ESHI me permite pues trabajar con marcas y personas tan importantes y valiosas pues como las personas de AEFA en España, AEFA Les Mills Internacional, TRX, Kaiser, grandes marcas que tienen muchos datos, con mucha presencia, ¿no? Y personas que se pasan el día viajando por el mundo. Ahora, últimamente, llevo 3 años, tú lo sabes, muy vinculado también a China, que para mí fue el viaje al futuro del todo. Cuando pienso en algunos modelos del futuro, pues la cabeza se me dispara. De nuevo, yo quiero pensar que esos modelos del futuro pues seguramente serán más óptimos, que la tecnología tiene que estar presente, que las personas tenemos que saber usar esa tecnología, que la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio y que si somos salud seremos muy buenos en salud y si somos ocio seremos muy buenos en ocio y si somos de proximidad, bien de precio y estructura súper ajustada seremos muy bien, muy operativos y muy buenos en eso y que cada modelo es el mejor en ese segmento, ¿no? Eh,
tenemos ahora tú y yo, pues quizá algunos casos próximos en los cuales se está ya empezando a dar un paso más allá con esa aplicación de verdad de aterrizar y bajar al suelo todo lo que hasta ahora muchas veces ha quedado en la Claro. teoría, ¿no? La gestión adecuada de los datos, pero con un fin, la gestión adecuada y predictiva de esos datos, pues para ayudar a las personas, que las personas encuentren en un centro casi todos los servicios que necesita una persona que hasta ahora han estado muy Sí. separados y muy difíciles de encontrar. No tengo un buen entrenador, pero no tengo un buen endocrino. Tengo un endocrino que me ha mandado a entrenar, pero no encuentro el entrenador. O ahora resulta que no encuentro a un buen nutri, o que resulta que no sé cómo valorarme, o quién me valora, o tan solo no sé que existe todo eso, ¿no? Entonces, todo eso está empezando ya a hacerse. Ya se hacía, ahora se hace mucho mejor, y creo que ese gimnasio no es del 2050, sino del 2027, porque esto va súper rápido, Juan. Sí, 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 es Nos va, increíble. nos va, nos va a gustar. Yo creo que esos gimnasios nos van a gustar mucho. Yo también, yo me mantengo positivo también ahí. Y yo creo que va a llegar ese impasse rápido de servicio, no, es que no servilismo, sino No, de no. realidad de diferenciarse en servicio de verdad y todo esto que veníamos hablando. Buah, bueno, Tony, ya sabes que hemos echado horas en el coche y hablando de un montón de cosas. Me Sí. quedaría hablando aquí. Mira, antes de terminar, tengo aquí, y ahora comento alguna cosa más, conseguí el chat de ChatGPT, yo le puse, hola, yo la saludo, pero no vaya a ser que, hola, imagínate el siguiente escenario, supongamos que la industria del fitness de un país ficticio se compone de los mismos actores del fitness comercial actual, donde hay varios centros deportivos, gimnasios, centros boutique, centros de entrenamiento personal y todo tipo de opciones para entrenar. ¿Qué pasaría si de repente eliminamos todas las cuotas, matrículas, tarifas y membresías? Simplemente cada ciudadano puede entrar al gimnasio donde quiera y luego los gimnasios se beneficiarían de diferentes incentivos monetarios de una entidad ficticia, bla, 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 ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, ahí se enrolla un montón, pero te leo las conclusiones. Dice, en síntesis, si la ventaja ya no es el precio, la transformación real demostrable y de salud de los ciudadanos será la moneda. Los datos y la personalización mandarán respaldados por coaches y entrenadores empáticos y en un ecosistema digital fuerte que sustente la interacción. La comunidad y la experiencia emocional serán los pegamentos que eviten la fuga cuando el usuario pueda entrenar gratis en el gimnasio de al lado, lo que decía este deseo. Y la equidad y el diseño inteligente de los KPIs determinarán si la competición favorece a la población. En otras palabras, este gimnasio ganará si logra que la gente quiera volver mañana, porque ahí y solo ahí estará su facturación saludable el mes que viene. Es increíble. Mira, escuchando lo que te contestó ChatGPT, no puedo dejar de decir, no sé si ya para acabar el episodio de hoy. Como he comentado antes, lo que más me ha impactado en los últimos años ha sido tener la suerte, y se lo tengo que agradecer en este caso a Andreu Fadó, el propietario de Tecnosport, tener la suerte de viajar a China durante 3 años. Solo la evolución que he podido ver entre el primer viaje y el último ya te deja alucinado de la velocidad a la que va China. Y te digo, el primer año ya era el futuro, era Blade Runner, para mí. O sea, te hablo de mis sesgos. Entonces, en China, en el primer China Sport Show al que fui, había un cuarto de pabellón dedicado a maquinaria para entrenar en los parques. El último año al que fui, el año pasado, este año no he podido ir, el año pasado había 2 pabellones de maquinaria dedicada a entrenar en los parques. Claro, no te hablo de pabellones como los de FIBO, te hablo de pabellones a la medida china. Ya, claro. Bien, no te hablo de maquinaria de tubo de hierro para hacer ejercicios, A la calistenia, etcétera. intemperie y tal. No, te hablo de tecnología conectada en la cual tú, cuando te subes a una estación, estás jugando con un videojuego que te hace entrenar, que te hace mover, o tecnología como las máquinas que hay en Europa, con una tecnología que todos conocemos, 2 o 3 marcas en las cuales la máquina se te pone a medida, te enseñan la pantalla, a medida para ti el entrenamiento, y con lo cual la máquina te conduce, ¿no? Bueno, pues eso allí está en los parques, Juan. Y cada persona tiene una aplicación que lo que hace es que cuando veías un megamapa de China con lucecitas, podías acabar viendo zonas de China, una ciudad de China, un barrio de China, un parque de China, y qué estaba haciendo Juan en ese momento entrenando en China,
con todos los datos desde que el médico o alguien mandó a Juan a entrenar al parque o a entrenar con tal entrenador. Entonces, obviamente que los datos también los tiene el gobierno chino, la ley de protección de datos china que existe, que de la misma manera en Europa tenemos la nuestra, en Estados Unidos nada que ver y en China absolutamente tampoco. Primero lo tiene el gobierno y después las empresas y después el ciudadano, pero todo el mundo las tiene. Entonces, si yo te estoy facilitando para tu salud este tipo de entrenamiento en la calle, es porque espero que tú en China lo hagas, que es una mentalidad obviamente que nada viene con la nuestra, ¿no? Claro, claro. Entonces, si yo Buah. te estaba escuchando esa pregunta, esa respuesta de ChatGPT, te puedo decir, y en China existen grandes gimnasios que la gente va pagando, porque ese fitness saludable, ultra conectado, con aplicación móvil y con toda la información, está a pie de calle, gratis, cero, nada, existe, ya existe, eso ya existe, Juan. Y los gimnasios en China, al menos, perdona, en las grandes ciudades chinas, yo no he visitado China, yo he visitado grandes ciudades chinas, no puedo Claro. decir que he estado en China. Shanghai, Shenzhen, Chengdu, etcétera, hay gimnasios brutales a unos tickets altísimos de todo tipo. Desde los boutiques a los tradicionales, los de performance, los de personas de la calle, gimnasios con hospitales dentro, con clínicas dentro, todo, lo que tú quieras, está todo. Y la gente va y paga también, porque en el fondo es un tipo de cliente que está buscando también otra cosa. Claro. Está buscando otra cosa, claro. Buah, tío. Es que es impresionante. Creo que alguna foto de eso vi, de que sale el mapa con todos los puntitos. Bueno, es que, claro, otra mentalidad, otra forma de entender la salud, otra forma de decir, bueno, vamos a mover a la población, que la población se mueva, tener los recursos. En masa. Es increíble. En masa. Buah. Oye, Tony, muchísimas gracias, como Qué siempre. bajón. Conversar contigo siempre es una pasada. Hemos hablado me quedo con aceptación, reconocimiento y amor. Creo que el episodio lo va a poner CX, aceptación, reconocimiento y amor. Se va a llamar Y así para que propósito. te... Y propósito. Y propósito. Para que Y tenga propósito. gancho. Hemos hablado de todas las habilidades blandas, la importancia del propósito, de la importancia de saber, poder y querer. Hablamos del fitness como ocio saludable, del reconocimiento de la comunidad, de diferenciarse de verdad, de tu artículo, que me comentaré al inicio y lo pondré para que la gente lo lea y debata, de China, de IA. Sí, sí. Como siempre, un placer. Tony, si alguien quiere contactar contigo, quiere encontrarte, que no sé si alguien no sepa cómo encontrarte, pero... Como Tony Brocal, cualquier persona que quiera, si le quedan ganas, me va a encontrar en LinkedIn, Tony Brocal, con I latina, en Instagram, en TikTok, también como Tony Brocal. Y mi correo es tonybrocal@ E de España, S de Sevilla, H de Huelva y de Italia.es, eshi.es. Eshi.com. .es. Punto es. Buenísimo, tío. Tony, nuevamente, mil gracias, tío, A ti, por esta a conversa. ti. Mira, 1 hora y pico. Va a ser No uno me de los digas. episodios más largos. Voy a decirlo, míralo en 2 partes. Buenísimo. Se me pasó volando, Juan. Muchas Nada, gracias a bueno, ti. como siempre. No, te volveré a invitar, ya hablaremos de otras cosas. Bueno, Me interesa sobre genial. todo eso de China, podemos hacer un capítulo solo de eso. Y muchos. Que vaya muy bien, Tony. Gracias. Gracias, Juan. Gracias a Chao. todos, a todas. Adiós.